Ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux. Hola, buenos días, mucho gusto de recibirlos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Hoy estamos reunidos en un nuevo webinar de nuestra Cámara, de la Comisión de Administración y Finanzas. Les agradezco muchísimo a los tres oradores, Sebastián, Carlos y Félix, que están con nosotros. Y le paso la palabra a Clary, que es mi asistente y mano derecha, para que presente a la temática y a los oradores. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, perdón, que en esto de la normalidad me olvidó que cierro el micrófono a veces. Muchas gracias a todos, como decía Liliana, por acompañarnos en esta nueva webinar de la Comisión. El tema que nos convoca hoy es Finanzas Sustentables, la nueva normalidad. Tenemos tres oradores de lujo. Va a comenzar Félix Muene Tomwe, del servicio, consejero financiero adjunto del jefe del Servicio Económico Regional para Conosur de la Embajada de Francia. Félix es desde 2020 a la fecha consejero financiero. Anteriormente, entre 2017 y 2020, fue consejero económico y jefe del Servicio Económico en Venezuela. Tiene máster APE en la Escuela de École d'Économie de París. Luego escucharemos a Carlos Pinsemín, especialista en economía y cambio climático en la Agence Française de Développement, AFD. Carlos es economista y especialista en mercado de capitales por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2018, economista regional de la Dirección Regional Brasilia y Cono Sur de la Agencia Francesa de Desarrollo para la Macroeconomía y el Clima. Y anteriormente cumplió diversas funciones en instituciones públicas y privadas y académicas. Y finalmente cerraremos este webinar escuchando a Sebastián Fernández Vilas. Él es Managing Director en Crédit Agricole, Argentina. Sebastián anteriormente comenzó en el 94 en el Banco Francés del Río de la Plata como analista de riesgo crediticio y luego de la toma de control de BBVA trabajó en banca de inversión. En 2004, Sebastián se incorporó a Citibank Argentina, donde fue responsable de la relación de empresas líderes durante 10 años. En 2015, y previo a sumarse a Crédit Agricole, trabajó como asesor para la boutique Finanzas y Gestión. Mil disculpas. Bueno, luego de presentarlos entonces a los oradores, le doy la palabra a Félix para que comience con su alocución. Félix, muchas gracias. Ahora cuando dejemos de compartir el flyer, vas a poder compartir tu pantalla. Gracias. Una última cosita antes de que comience Félix con su presentación. Las preguntas las vamos a dejar para el final de las tres alocuciones. Si quieren pueden ir escribiéndolas en el chat que aparece abajo y luego las vamos a ir leyendo para cada orador que sean las preguntas. Ahora sí, Félix, todo tuyo. Estás con el micrófono. Es excelente. Gracias, Félix. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero voy a compartir. Entonces, muchas gracias por la Cámara de Comercio por su invitación y realmente un placer para mí de poder estar en este momento con usted. Espero que todo el mundo pueda ver la presentación. Antes de empezar, bueno, quiero aclarar que yo soy consejero financiero aquí en la embajada en Argentina, pero normalmente mi trabajo es más en la negociación con el FMI, el Club de París, y no tanto con las finanzas verdes. Entonces, si hay algunas preguntas técnicas que no puedo responder, yo con mucho gusto voy a hacer estas preguntas a mis colegas en París y mandar la respuesta. Pero realmente, durante este 15-20 minutos que tenemos que voy a hacer la presentación, yo quería más compartir con ustedes una observación y dos convicciones que tengo. La primera observación es que la trayectoria climática sigue preocupante, pero tengo dos convicciones o dos buenas noticias. Es que primero hay una voluntad política
política y diplomática para tratar de cambiar esta dinámica. Y segundo, las finanzas tienen un papel muy importante que jugar y nos vas a hablar después nuestro amigo del banco, del Crédit Agricole y también la AfD que tiene su papel muy importante en este tema. Primero, lo que vemos es que en 2020 vimos una caída de las emisiones de gas, pero que fue temporal, coyuntural, que se explicó por la pandemia y que esta caída no permite realmente para nosotros de lograr los objetivos de cambio climático que tenemos. En el caso de Francia, por ejemplo, necesitamos de duplicar el esfuerzo de baja de emisión de gas para tratar de lograr nuestro objetivo de 2030. Tenemos que básicamente bajar de 3% en 2021 la emisión y de 3.3% por año entre 2024 y 2028 la emisión para lograr nuestro compromiso europeo. Y también en el caso de Francia, 2020 no solo fue un año de pandemia, pero también fue el año más cálido que hemos registrado desde la era industrial, que es muy preocupante. Y cuando vemos lo que está pasando en este momento en Estados Unidos o en Canadá, podemos estar muy preocupados de lo que cómo va a estar 2021 en este sentido. Pero tengo una buena noticia para ustedes, que ya saben, que hay hoy día una conciencia un poquito más grande, más fuerte, el nivel político y diplomático para tratar de cambiar esta trayectoria. Y tenemos el Acuerdo de París que firmamos en 2015 y que trata de limitar el calentamiento a 1.5 grados, 2 grados en los próximos años. También el nivel europeo hay un compromiso muy fuerte en este objetivo, porque tratamos de reducir del 55%, un poquito más de la mitad, la emisión hasta 2030, con el objetivo, la ambición de ser el primer continente neutro en 2050. Entonces, para lograr eso, necesitamos las finanzas. Las finanzas tienen un papel muy importante que jugar, una contribución muy importante que aportar. Si tomamos la estimación del IPCC, el GIEC en francés, se dice que se va a necesitar 6.000 millones de dólares de inversiones por año para lograr estos objetivos. Y en el nivel europeo, con Green Deal, el Pacto Verde, se estima a 260 mil millones de inversión para lograr nuestro objetivo en 2030. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes, probablemente para abrir el debate o la conversación, son algunas reflexiones o 3 ideas que pongo aquí en la mesa. Primero, creo que es importante que desarrollemos más productos financieros que estén alineados con el Acuerdo de París. Segundo, necesitamos también una regulación, pero cuando hablamos de regulación, eso no tiene que ser contradictorio con competitividad. En la regulación necesitamos de poner más elemento climático, ambiental, social, que se toma más en cuenta por los actores económicos, financieros, pero al mismo tiempo necesitamos de mantener la competitividad de estos actores financieros y económicos. Y tercero, voy a ir un poquito más allá de las finanzas verdes, porque tenemos que estar coherentes. No podemos apoyar unas finanzas que están más sostenibles si al mismo tiempo seguimos rojo en todo lo otro tema o política que estamos haciendo. Entonces, para empezar, cuando hablamos con los fondos de inversiones, ¿qué nos dicen? Dice que hoy día ellos no tienen la capacidad, si querían, de poner todas las inversiones a las empresas que son en la trayectoria del Acuerdo de París. Amundi, por ejemplo, que es uno de los más importantes en Europa, nos dice que hoy día hay como entre 200 o 300 empresas que tienen una trayectoria de 1.5 grados, de 1.5 grados cuando hay como más de 8.000 valores en el MSCI World Equities. Igual, a pesar del progreso que tenemos, estamos
muy lejos de estar en un mundo perfecto, porque si tomamos el crédito global, casi la mitad de las empresas, un poquito menos, 44% de las empresas, tienen una trayectoria de 3.5 grados, y cuando menos de 1% de estas empresas que tienen una trayectoria de 1.5 grados. Y si tomamos el emerging equity, la situación es más complicada porque casi 2/3 de las empresas tienen una trayectoria de 3.5 grados. A pesar de esta situación que no está perfecta, que está lejos de ser perfecta, hay cambio y avances. Por ejemplo, nuestro centro financiero, la Place de Paris, hoy representa casi la mitad, 44% de la financiación verde de los países de G7, y esperemos que eso va a seguir creciendo, no solo por la Place de Paris, pero para todos los centros financieros. También hay mucho más fondos sostenibles que están abiertos para inversionistas privados. Este nivel de fondos o volúmenes de fondos en Francia está creciendo cada año. Y tenemos lo que llamamos un livret de développement durable y solidaire, que es un tipo de depósito de ahorro por lo particular, donde cada euro que depositamos en este livret, este depósito, sirve a financiar proyecto verde. Entonces, son avances que podemos, donde estamos felices. Lo que vimos también es que, especialmente desde la pandemia, o sea, el último año desde la pandemia, los inversionistas institucionales están más y más tomando en cuenta las cuestiones o los criterios ambiental, social y de gobernanza. Y puede ser que hoy día los bonos verdes representan solo 2% de los bonos a nivel mundial, son muy poco, pero hay más y más anticipación que los activos ASG van a seguir creciendo y van a representar casi la mitad de los fondos en 2025. Al nivel del Estado francés también hay iniciativas que estamos tomando. Tenemos un título financiero que llamamos OAT Verde, y que hoy día representa casi 30.000 millones de euros y que sirve a financiar mitigación del cambio climático, protección de la biodiversidad y también algunos proyectos de energía renovable. Y tenemos también lo que se llama the Green Budget, presupuesto verde, donde tratamos de analizar un poquito nuestros gastos, lo que tiene un impacto positivo por el ambiente, y tenemos casi 43.000 millones de euros que son favorables en el medio ambiente, pero todavía tenemos 10.000 millones de euros de gastos que no son favorables y tratamos de reducir esta parte poco a poco con los próximos años. Y en el nivel después de la pandemia, la crisis económica, tenemos un plan de recuperación que está en parte financiado por la Unión Europea con la EU Next Generations. Y sobre los 100.000 millones de euros, vamos a tener 32.000 millones de euros que van a ser en favor del medio ambiente. La empresa francesa también tiene un compromiso creciente en estos objetivos. Hay el French Business Climate Pledge, que tiene casi 100 empresas que se comprometen a hacer más inversiones en la investigación y el desarrollo por la energía renovable. Y lo que vemos en el mercado también es que las empresas que tienen este compromiso, que tienen compromiso ASG, ambiente, social y gobernanza, tienen hoy día una valorización en el mercado que es mucho más fuerte, mucho más interesante que una empresa tradicional. Eso significa que hay una demanda por este tipo de empresas, por este tipo de compromiso. Y entonces el tema hoy, o el debate hoy, no es tanto de si la finanza se va a poner verde, porque se va a poner, probablemente no sabemos exactamente a qué ritmo, pero se va a transformar. Pero como nosotros, como Estado, por ejemplo, podemos acompañar este movimiento. Ahora, yo no voy a entrar en los detalles de la regulación, todo eso, porque no soy un experto, pero dentro del debate hay una idea que tenemos en Francia, y una idea que me gusta, por ejemplo, que dice, ¿por qué no hacer una relación entre las retribuciones variables del presidente del consejo de administración, de los directivos de una empresa, con los objetivos de reducción de la emisión de gas, con la salida del carbón, en objetivos social, ambiental y gobernanza? Yo estoy seguro que si hacemos esta relación entre la remuneración y los objetivos,
es una buena motivación para lograr los objetivos, créanme. Y también en el debate también hay, o en la prioridad de Francia, mejor dicho, hay también una voluntad de animar a las empresas a comunicar mejor con su compromiso, a incrementar la transparencia, también a armonizar los estándares financieros y los criterios, porque eso es para tener mejor transparencia, mejor control y también mejor compromiso, ¿no? Y podemos comparar lo que es comparable al nivel internacional. Voy a pasar a esta parte donde hay reglamentación que se está tomando, especialmente a nivel europeo. Le voy a dejar en la presentación si quiere ver con más detalles, pero la mayoría de la reglamentación se hace a nivel europeo y algunas se está tomando en el marco de la Unión de los Capital, del mercado de capital, y estamos en el progreso y espero que eso va a seguir para tener una reglamentación más alineada con el Acuerdo de París. Para terminar, quiero decir, si las finanzas tienen que ser verde, tenemos que estar coherente y no podemos solo limitarnos a las finanzas verdes. Entonces voy a emplear un poquito el tema. Parece que para Francia tenemos también un compromiso en otras políticas, como la política comercial, la queremos más verde, y es todo el debate que tenemos hoy día por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Se conoce muy bien, no voy a ir tanto en detalles ahora con eso. También un compromiso de cambiar un poquito el tipo de apoyo o financiación que hacemos a la exportación. Queremos exportación francesa más verde, entonces vamos a salir de los proyectos de combustibles fósiles. No vamos a financiar más exportación de proyectos petroleros a partir de 2025 y de gas no más tarde que 2035. Vamos a seguir apoyando la exportación de centrales eléctricas, pero solo cuando mejoran el mix energético y también el nivel de la producción en Francia. Estamos tratando de apoyar más la industria francesa exportadora, que son compatibles con el Acuerdo de París para que tenemos esta oferta más amplia. Obviamente, Francia también es parte de varias iniciativas como el Fondo Verde por el Clima, donde hemos duplicado nuestra contribución para llegar hasta 1.550 millones de euros, y eso vamos a seguir apoyando este fondo. Y como accionista del Banco Multilateral de Desarrollo, también tratamos de influir un poquito su política para que tome más en cuenta los criterios ambiental, social, gobernanza en sus proyectos, y estamos muy felices porque está cambiando, hay mucho más flujo de financiamiento climático, eso va a seguir creciendo, y otra buena noticia es que el Banco Europeo de Inversión hoy día es casi un banco climático europeo porque tiene su objetivo de dedicar la mitad de su inversión al clima, al medio ambiente en 2025 y un poquito más de 1.000 millones de euros en favor del clima hasta 2030. Y como estamos en Argentina, no puedo terminar una presentación sin hablar del FMI, entonces voy a hablar del FMI, pero solo con buenas noticias. También en nuestro papel en el FMI queremos un FMI más verde, porque creo que es importante que también que el FMI toma en su política de supervisión los esfuerzos que está haciendo los estados para estar en la trayectoria alineada con el Acuerdo de París y que toma más en cuenta las cuestiones climáticas y también toma más en cuenta los riesgos, porque hay riesgo de transición. Si pedimos un país de ser un poquito más responsable, eso significa que hay sectores que van a perder, sectores fósiles, sectores que tienen polución más alta, y hay sectores que van a ganar energía renovable, por ejemplo, y eso implica costo social que tenemos que tomar en cuenta. Y también hay un costo de adaptación. En Argentina lo conocemos muy bien con el impacto de la sequía en la producción de agricultura, soja, y el impacto de la inundación. Vimos que el Banco Mundial está evaluando eso a casi $1.000 millones.
Y todo este impacto también participa a la vulnerabilidad social y económica de un país, y queremos que el FMI toma eso más en cuenta. Y estamos felices porque ya el FMI está incluyendo la necesidad de reducir la emisión de gas, por ahora en los 20 mayores emisiones en el mundo, pero esperemos que eso va a crecer. Con eso voy a concluir. Este es nuestro planeta, esta es nuestra responsabilidad, y nosotros tratamos, a pesar que el mundo no es perfecto, de ir en este camino. Gracias. Muchas gracias, Félix. Te vamos a pedir si puedes dejar de compartir pantalla. Y vamos a darle entonces ahora la palabra a Carlos Pinzamín de la agencia AFD. Carlos, cuando quieras, todo para vos. Ahí bueno, está. Muchas gracias. Primero les pido que me confirmen que se ve bien en pantalla completa ahí. Se ve perfecto, ¿Se Carlos. ve bien? Sí. Ok, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias a la Cámara por la invitación, por la oportunidad. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que hace la AFD para el clima y más específicamente en la región. Mi presentación va a ser como un anexo de lo que dijo Félix, porque entre todas las cosas que hace Francia también está la AFD, que, bueno, la presento por si no lo conocen, es el Banco de Desarrollo francés, es un banco bilateral de desarrollo, que tiene un despliegue en nuestra región y en el mundo, y que obviamente tiene, digamos, endosa toda la presentación de Félix, está traspuesta en nuestra acción. Así que justo paso un poco el PNT, la Agencia Francesa de Desarrollo está en Argentina y en la región, y tenemos un poco una estructura, para los que no lo conocen, lo digo porque en la Cámara de Comercio sobre todo el público es privado. Tenemos AFD, que presta al sector público, y Proparco, que es nuestro banco, como si fuera IFC, dedicado a financiar proyectos del sector privado. Pero hoy no vamos a hablar mucho más. Entonces, vamos un poco con qué hace la AFD en esto de las finanzas sustentables, cómo lo vemos nosotros. Arranco un poco los fundamentos. Voy a ir muy rápido porque me doy cuenta que si me tomo los 20 minutos, Sebastián no va a poder hablar. Así que voy a tratar de hacer cortito. ¿De dónde parte esto? Bueno, los temas ambientales están en AFD desde hace más de 20 años y el clima más de 15, pero digamos que podríamos establecer un punto de partida en 2015 con lo que se llama el nuevo Global Compact, que es como, digamos, la referencia internacional en finanzas sustentables, que son sobre todo 3 elementos que puse ahí: la Agenda 2030, la Agenda de Addis Abeba, que es financiamiento para el desarrollo, donde está metido el tema ambiental y climático, y finalmente la COP21. La conjunción es que todo eso ocurrió en 2015, entonces hay completa coherencia entre los 3 elementos, y entonces es el punto de referencia de todo este movimiento. ¿Qué más les voy a decir? Entonces, ¿qué hace AFD con todas estas cosas? Bueno, lo mete dentro de su estrategia, hay como un proceso de internalización que ya estaba arrancado, pero digamos que se refuerza. Entonces la idea es, los compromisos de AFD para sus financiamientos, es que sea 100% Acuerdo de París, nuestros financiamientos, y 100% Lian Social, que es vínculo social. Digamos que vamos a tener nuestros préstamos organizados a partir de estos 2 criterios faro. Vamos a explicar un poquito más. Lo del Lian Social lo dejamos para otro día, pero explico un poco más qué es esto 100% Acuerdo de París. Entonces, digamos que toda nuestra cartera, todos los financiamientos que hacemos, estamos hablando de financiamientos de distintos tipos que vamos a ver enseguida, y en países emergentes, o países pobres. No tenemos actividad en países desarrollados. Entonces, lo primero que vamos a buscar es limitar emisiones, reforzar lo que se llama ahora la resiliencia, que es la adaptación al cambio climático, o sea, construir infraestructuras, por ejemplo, que estén previstas para
el aumento de la temperatura global. Y después hay como un tercer aspecto que es alinear flujos financieros en la medida de lo posible, digamos, esto a través de asociaciones con otros o con uso de otros instrumentos, por ejemplo, piensen en una garantía que puede ayudar a encaminar o a reorientar flujos que vienen del privado hacia financiamiento de tipo verde. Van a ver que el financiamiento verde en AFD es lo ambiental es el nombre, el apellido es climático, o sea, tiene mucha fuerza el tema climático. Sigamos con la estrategia AFD. Hay ciertos elementos de cómo trabajamos, entonces lo primero, este 100% un acuerdo de París, quiere decir que vamos a financiar solamente proyectos que estén, digamos, que se inscriban, como se dice en francés, digamos, que sean coherentes con la trayectoria de decarbonación, con los compromisos que tomó ese país en el momento de la COP21. No nos vamos, si ese país para reducir, no sé, pongamos 20% sus emisiones, dijo que no iba a invertir más en X infraestructura, eso no lo vamos a mirar, o sea, no son objeto de financiamiento para nosotros. Ese es el primer criterio. El segundo, que ahí aparece el co-beneficio climático, digamos, es el 50% de lo que hacemos como préstamo tiene que tener co-beneficio climático. ¿Qué es eso? Digamos que la mitad de los préstamos, a veces es dentro de un préstamo una parte, lo vamos a sumar todo, y la mitad de nuestras financiaciones tienen que tener algún beneficio medible a favor de una reducción de emisiones o una mejora de la capacidad de adaptación al cambio climático. Eso hay metodología para medir. Desde ya les digo que todos los proyectos se le hace un balance de huella de carbono, o sea que todo está monitoreado, y nosotros tenemos que, en los proyectos que hacemos en un año, vamos a tener que alcanzar ese nivel de co-beneficio. Además, como dijo Félix hace un rato, hay cosas que ya no financiamos. No sé, una refinería de petróleo, no nos llamen, para hacer carbón, no nos llamen porque ya no estamos más hace mucho en esas cosas. Hay como hay una lista de exclusión. Después reorientar flujos financieros. Bueno, hay distintos mecanismos, lo vamos a ver un poquito más después. Después hay un tema de co-construcción. Estuve usando un montón de palabras traducidas que no existen en español, pero se entienden. La co-construcción de soluciones. Entonces, esto va a ser asociarnos con otros para tratar de aumentar el impacto y difundir estas ideas. Entonces, tenemos sobre todo un vector. Trabajamos con todo el mundo. En cada proyecto tratamos de tener siempre un partner, ya sea para financiar o la asistencia técnica, pero raramente vamos solos. Pero también tenemos este vector que es IDFC, que es un club de bancos de desarrollo que funciona como un difusor de buenas prácticas y un desarrollador de algo que mencionó Félix, por ejemplo, temas de regulación financiera. Por ejemplo, ahora está entrando en regulación financiera el tema de los riesgos climáticos, los trended assets y un montón de cosas que hoy no vienen al caso, pero trabajamos de manera colegiada ahí. Y también el año pasado organizamos Financing Common, que fue un gran seminario a fin de año, donde había 450 bancos de desarrollo, así que tratamos no solo de movernos nosotros, sino de mover a los demás. Y lo último, que es pequeño en impacto, pero es testimonial, como se dice, es la alineación de prácticas internas. Tratamos de funcionar de una manera compatible con lo que decimos. Ahí hay un gran mapa, no me voy a detener, con nuestras actividades, obviamente, como África tiene una parte más, son nuestras financiaciones en 2020, climáticas. ¿Cuánto hacemos en cada región? Tenemos regionalizado el mundo. África es el más importante, pero como pueden ver, América Latina tiene ya una parte grande de nuestro portafolio y crecemos muy rápido en América Latina, porque llegamos hace 10, 12 años a la región, pero seguimos avanzando. Ahí está la parte, bueno, vamos a pasar sobre esto porque no tenemos mucho tiempo. Algunos números de lo que logramos hacer. Por ejemplo, el año pasado hicimos 5.200 millones de euros de financiamiento climático puro, o sea, el co-beneficio, no solo la alineación. Todo está alineado a COP21, Acuerdo de París, pero el co-beneficio concreto sobre temas climáticos es
5.200 millones de euros. Son 220 proyectos, bueno, ahí tienen todos los números. Hay 1.500 millones de ahí adentro son de proyectos de adaptación. Vieron que adaptación era como el primo pobre del cambio climático. Al comienzo todo el mundo empezó a financiar parques eólicos y solares, porque, digamos, era un formato que podíamos conocer, bastante, digamos, paquetizado ya, y lo más fácil era empezar por eso. Nosotros estamos tratando de hacer subir adaptación también, y por algo que voy a decir al final es muy importante para la región, y es probable que tomemos más compromisos, digamos, de mínimos para financiar en ese rubro. Y un pequeño, como ven, mis barras de evolución es el gráfico de a la izquierda abajo, el del sur-oeste. Ven que hay un pequeño bajón el año pasado. Bueno, no se preocupen, el tema es que el año pasado nos pasó algo que COVID produjo en todos los países donde nosotros intervenimos pedidos urgentes digamos, con una faceta sanitaria, y tuvimos que priorizar lo sanitario porque, bueno, era tan urgente que no podíamos decir que no. Entonces, digamos que bajamos un poquito, pero pensamos que a partir de este año o del otro se va a normalizar. De todos modos, COVID es algo tan extraordinario que nos van a tener que perdonar que la barra no sea toda para arriba, pero la idea es que siga para arriba ahora. Bueno, ahí están el resto. Acá pongo ahí en el final el cobeneficio climático. Nosotros ya estamos en un 55% AFD, digamos, el financiamiento al sector público o al accionista público, y Proparco está un poco más abajo, pero ya va a llegar. ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Bueno, ahí lo tienen, a la izquierda, en el gráfico a la izquierda, básicamente tienen la mitad de lo que hacemos son préstamos a los estados, mitad, un poco más de la mitad, mitad con bonificación y mitad sin bonificación, tarificado a riesgo puro, y un poco menos de la mitad en la parte de la izquierda, digamos, no, bastante menos, 35%, es todo lo que es financiamiento de empresas y subsoberano, digamos, alguna provincia, algún municipio sin garantía soberana. Bonificado o no, esa aporta. Después hay una parte de actividades que son fondos delegados, digamos, subsidios, por ejemplo, de fondos de Unión Europea, Fondo Verde, dinero que canalizamos nosotros, y también subsidios puros con financiamiento, no sé, de AFD. Y a la derecha está por tipo de proyecto, digamos, atenuación, digamos, adaptación según el caso. No me voy a detener más ahí porque, a ver, ya vengo bastante mal con la hora, si no Sebastián no va a poder hablar. También nosotros no financiamos, nosotros somos un banco, y cuando necesitamos fondos ya hemos empezado a emitir bonos verdes. De esto se va a hablar dentro de un rato. Tenemos algunas emisiones, ya una grande el año pasado de 1.000 millones de euros en febrero, y este año, y en octubre del año pasado, perdón, una evolución que es emitir el bono ambiental con digamos, organizado sobre ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que mostré en el primer slide, que es la Agenda 2030, donde está metido el 13 es cambio climático. Digamos que tomamos este formato que es como una evolución de lo ambiental, y hay como una convergencia. En los años que vienen vamos a ir más hacia ODS todos. ¿Qué más? En la región, digo 2 o 3 cosas en la región para que se den una idea de lo que hacemos. Bueno, tenemos un objetivo acá en América Latina, no hacemos 50% de cobeneficio, hacemos 70%. O sea, si somos un banco climático y el más ambicioso, como dijo Félix, el BEI quiere tener 50% de cobeneficio en 2025, nosotros ya lo tenemos. O sea, vamos más rápido en esto. Y en la región vamos más rápido todavía, pues tenemos un objetivo de 70%. Bueno, el año pasado tuvimos algunos problemas para alcanzarlo por el tema de COVID, pero
ambicioso. Son más o menos 1.000 millones de euros en la región por año. Tenemos préstamos en Argentina, tenemos mucho en Brasil, y 56% es atenuación. Bueno, de eso hablé un poco, siempre es más fácil empezar por atenuación. Con beneficios climáticos, a la izquierda es América Latina, a la derecha está nuestra división por subregiones, que no viene al caso, pero si se fijan a la izquierda, veníamos subiendo, estábamos como en 87% en 2019, o sea que superábamos el 70%. El año pasado hicimos 50% por este tema de la urgencia sanitaria. Todo el mundo nos llamó y nos dijeron, necesitamos fondos para refinanciar cosas y necesitamos para gastar sanitario. Bueno, entonces somos un banco de desarrollo y como vieron era 100% Acuerdo de París y 100% lien social, digamos, vínculo social, y los temas sociales estaban golpeando en nuestra puerta el año pasado. Voy a ir terminando. Los instrumentos que usamos, justo para que vean un poco cómo trabajamos. Trabajamos mucho con lo que se llaman préstamos de apoyo presupuestario, es decir, que hablamos con un Estado, por ejemplo un Estado federal, y acordamos un programa de inversiones sobre ciertos criterios, por ejemplo un programa climático, entonces le definimos con un diálogo entre ellos y nosotros sobre qué tipo de programa se puede aplicar la línea, y después les abrimos una línea de la que ellos pueden ir desembolsando. Ese es el primer instrumento. Después tenemos mucho préstamo clásico por proyectos, financiamos proyectos. Y lo último es algo que está creciendo mucho y muy fuerte, son las líneas de crédito para bancos. Tanto nosotros para bancos, que tiene un accionista público, como para Proparco, que es nuestra división sector privado, para bancos 100% privados. Y dejo las proporciones para otro día. Y termino por un poquito de contexto. Félix ya explicó de sobra todo esto, pero una palabra justo para lo que es América Latina. Hacemos en América Latina 9% de las emisiones mundiales con 8% de la población. Estamos un poquito en emisiones por habitante un poquito arriba del promedio. Las emisiones están en Brasil, México, Argentina y Venezuela, que sin sorpresa es el tamaño de la economía. El tema en la región es sobre todo, acá en Argentina es un poco distinto, tenemos mucho hidrocarburo en generación eléctrica, entonces la inversión de renovables es y va a seguir siendo muy importante acá, pero 42% es emisiones por agricultura. Y justo un tema, la región, si bien no es un enorme emisor, no somos China, ya no queda mucho carbón, hacemos mucha electricidad con agua hidroeléctrica, pero tiene muchos temas de adaptación porque hay mucha vulnerabilidad social al cambio climático. Entonces pensamos que en los años que vienen va a haber mucho proyecto para mejorar resiliencia y adaptación al cambio climático. Me detengo acá, le dejo los minutos que quedan a Sebastián y a disposición para preguntas las que quieran. Gracias. Excelente, Carlos. Muchas gracias por una presentación clarísima y gracias por el tiempo, por respetar. Así le damos ahora entonces la palabra a Sebastián Fernández Vila, de Crédit Agricole. Sebas, cuando quieras. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación y espectacular la plataforma que me dejaron Félix y Carlos, porque la verdad que da pie perfecto, si puedes pasar a la otra slide, para el siguiente tópico, digamos, que es el que nos toca a nosotros del lado del banco. Y ahora arranca todo, más o menos como había comentado Félix en la presentación, digamos. Previo a lo que fue el Acuerdo de París, digamos, empezó a trabajar con el tema de bonos verdes, pero muy incipientemente, principalmente obviamente Francia, pero también muy atado de la idiosincrasia en los países nórdicos, hasta que llegó un momento que, digamos, Crédit Agricole junto con otros 3 bancos americanos, digamos, lo que hicieron pararon la pelota y se generaron y se crearon estos principios de bonos verdes, Green Bond Principles, que lo que hicieron fueron un marco voluntario, no obligatorio, pero definitivamente
claras líneas a seguir, en las cuales se estandarizaba qué debía ser un bono verde, digamos, para de alguna manera cristalizar y promover el mercado y que de esa manera ese incipiente desarrollo que había tenido previo al 2014 se confirme en los años subsiguientes. A medida que pasó el tiempo, después se generaron los principios de bonos sociales y después se generaron los principios o las pautas de bonos de sustentabilidad, que básicamente que es cuando un bono tiene tanto aplicaciones sociales como verdes, ¿sí? Hoy por hoy es un mercado, ya lo veremos en unos gráficos, pero que está hiper desarrollado, hiper estandarizado y con pautas claras que son seguidas por los bancos colocadores, por los emisores, por las terceras partes. Los Green Bond Principles ya forman más de 240 miembros y hay un comité que lo rige. Y ahí también mando el PNT, nosotros desde Crédit Agricole no solamente somos un banco con logo verde, sino que realmente es uno de los pilares fundamentales ya desde hace mucho tiempo. El tema de las finanzas sustentables, no es casualidad, digamos, que la presentación es verde, sino que nuestras presentaciones son verdes, y hemos hecho mucho esfuerzo, y participado activamente en los diferentes comités, de manera de empujar este mercado, no desde el lado del negocio, aunque obviamente somos un banco y esa, sino desde el lado de la convicción de que es donde se tiene que ir, ¿no? Y ahí una de las personas, si querés, más importantes es Tanguy Claquin, que es nuestro jefe de banca sustentable en París, digamos que es una de las personas más reconocidas y las personas que más han traccionado del lado del negocio y del lado de la concepción, el mercado de ESG. ¿Por qué? A ver, acá hay una alineación que se da también de las dos partes. Digamos, por un lado, los emisores que por convicción, por conveniencia en algunos casos, digamos, necesitan darse vuelta y necesitan empezar a mostrar. Ya no es suficiente emitir un reporte anual de sustentabilidad donde dicen que hacen algunos proyectos caritativos, etcétera, sino que se ha vuelto algo más basamental de las empresas, no solamente en el apoyo, sino también en la forma en que manejan, producen y venden sus productos. Y del lado de los inversores ha pasado un poco lo mismo, digamos. Estas mismas empresas, los administradores de fondos, como comentaba Félix al principio, cada vez reciben más fondos de sus aportantes, que ya no les es suficiente con las acciones privadas que hacen, sino que necesitan ir más allá, digamos, por convicción, algunas veces por conveniencia, pero sobre todo por convicción. Y ahí es donde los administradores globales de fondos, como comentó Amundi, y otros, están recibiendo cada vez más dinero, en la cual ese dinero necesita canalizarse en inversiones sociales o verdes, de manera de que hay un alineamiento entre el emisor y el mercado. Siguiente, por favor. ¿Dónde se paran los principios de bonos verdes, digamos? Primero con los criterios de elegibilidad. La idea de la creación de los principios de bonos verdes fue dejar sentado con claridad cuáles son los criterios por los cuales se van a elegir los proyectos que van a ser financiados, de manera de que eso dé claridad y garantice de que realmente va a haber o una mitigación del cambio climático, o un desarrollo sustentable, o una adaptación. En la mayoría de los casos, para bonos verdes, estos son activos elegibles tangibles, como comentaba recién, el más claro, que son los renovables. En el caso de los sociales, son intangibles en ciertos casos, y más en términos de objetivos. En el caso de los bonos verdes, no es muy común, pero suele haber algunas cuestiones intangibles como investigación y desarrollo. El otro principio general de los 4 que se crearon es el del proceso de selección, digamos. Y acá
es donde participan básicamente los bancos y donde el banco ha tomado un liderazgo fundamental en estos últimos años. Digamos, donde se necesita, si querés, el primer sello de calidad por el cual el mundo inversor, digamos, va a validar de alguna manera lo que un emisor está comprometiéndose a hacer a través de la emisión de un bono verde, un bono social o un bono sustentable. El tercero es el proceso de gestión, digamos. Acá hay dos grandes variantes, y es cómo se aplican esos fondos, de qué manera. O con una cuenta segregada, donde los fondos se alocan ahí y se van aplicando directamente al proyecto, o un método tradicional, sin un flujo de fondos directos, sin una cuenta segregada, como en el último tiempo, de la mano de la confianza y de la estandarización y transparencia del mercado, se ha venido haciendo. Y el último es el reporte y la difusión. Una cuestión fundamental y que cada vez empieza a tener más importancia y relevancia en el mercado por parte de los inversores es los reportes que los emisores deben hacer, siguiendo las pautas, de la aplicación y el impacto que han tenido los proyectos que han financiado a través de la emisión de estos bonos. No es una obligación, no está puesto como un compromiso contractual, pero forma parte de las mejores prácticas, y de hecho, en el último tiempo, como comentario de color, ya hay premios, digamos, que se están dando a los mejores reportes. Por ejemplo, hace unos años, por ejemplo, el BNDES brasileño recibió el premio al mejor reporte anual de información y de impacto de sus aplicaciones de bono verde. ¿Cómo se llevan estos principios a la documentación de una transacción? Lo primero que debe hacer una compañía que quiere ir al mercado a colocar uno de estos bonos debe definir su marco, el marco integral, el framework, como le llaman afuera. Y básicamente lo que marca eso es el framework, lo que te va a dar es el corral y el ámbito en el cual vos vas a emitir. Obviamente que cuanto más amplio mejor, sí, pero no exageradamente grande, de manera de que vos puedas darle al mercado realmente el camino por el cual vas a ir. Obviamente el framework limita lo que uno puede hacer después hacia adelante en la emisión, pero lo lógico sería que, y la recomendación nuestra es que siempre el marco marque lo que se va a hacer en los próximos 5 años, de manera de que ese horizonte, si en el futuro llegara a cambiar por alguna visión estratégica ampliada respecto de las cuestiones ambientales o sociales, eso pueda modificarse a través de una adaptación del framework que se hizo anteriormente. El otro principio, como les decía antes, es el uso de fondos. El uso de fondos debe estar alineado a la emisión y al marco integral. El tercer componente es la certificación de segunda parte. Así como les había comentado que el primer sello de calidad es el que le da el banco, a través de lo que se muestra ahí en la presentación en el segundo punto, existe la certificación de segunda opinión, que vamos a hablar más adelante, que es un tercero independiente con experiencia en la materia, que lo que hace es, su actividad es exclusivamente certificar y validar tanto el marco integral como la emisión, de manera que el inversor tenga otro sello de calidad y se quede tranquilo de que se siguen las pautas y las líneas de las emisiones de este tipo de transacciones. Y como les decía, el tercero es el reporte. Siguiente, por favor. Bueno, acá en este slide lo que tratamos de mostrarles un poquito es, en general, qué tipos de categorías, que era uno de los principios que les había comentado, elegibles, pueden ser aplicables para proyectos o activos verdes. Obviamente el más claro, el más común, digamos, que son las energías renovables, no solamente la eólica y solar, hay otras, digamos, biomasa, hidroeléctricas de pequeño tamaño. El segundo es eficiencia energética, es algo que está evolucionando mucho. Acá adentro entra todo el tema de la transición energética, el paso de carbón a generación, por ejemplo, de energía a base de gas, que es, digamos, sigue siendo fósil, pero es menos
dañina al medio ambiente que otras, prevenciones de contaminación. Entiendo que la gente de AISA está en la llamada, que es algo que hemos conversado en el pasado, todo lo que es el tema de agua, cloacas y sanidad, y algo que está muy desarrollado, y está tomando mucho fuerza, sobre todo en Estados Unidos, es el tema del sector inmobiliario, acá definido como categoría, como edificios verdes, que es todo lo que es no solamente la generación de electricidad en terraza, sino lo que es el funcionamiento general del edificio, tanto sea de vivienda particular o sea de oficinas. La siguiente, por favor. En este slide lo que estamos mostrando un poquito es las diferentes categorías para proyectos sociales, como les decía, más tendientes a poblaciones marginales, comunidades aisladas, excluidas, tendientes a ir directamente sobre las condiciones de pobreza, de manera de mejorarlas, y los ejemplos de las métricas sobre los cuales, si uno emite un bono con características sociales, cuáles van a ser no solamente los criterios de elegibilidad, sino los ejemplos de métricas sobre los cuales los reportes posteriormente se van a desarrollar, de manera de poder mostrarle al mercado, digamos, cuáles fueron los impactos concretos y puntuales de las medidas y activos elegibles que fueron financiados. Siguiente, por favor. Como les había comentado recién, cuando les comentaba de los principios generales, obviamente están los bonos verdes, donde hay aplicación a uso de fondos verdes, los sociales. Cuando tiene ambas combinaciones es un bono sustentable, y esa es la parte izquierda de la presentación, ¿no? De la forma en la cual uno puede describir un marco integral. Pero lo que ha pasado mucho últimamente es que han aparecido las transacciones Sustainability Link o vinculadas a la sustentabilidad, en las cuales no necesariamente el uso de fondos se aplica a activos verdes y activos sociales. El uso de fondos es general, no es específico, puede utilizarse o no en activos verdes o sociales, pero el criterio de medición va a ser diferente y está definido por el establecimiento de indicadores de performance que el emisor se compromete a obtener en el tiempo como consecuencia de la inversión que ha hecho, que puede ser en activos verdes o sociales o puede no serla, pero que de alguna manera tiene que estar relacionada indirectamente a esos factores como reducciones de CO2 o mejoras en el agua residual luego del tratamiento. Y lo que se ha hecho también últimamente con estos Key Performance Indicators es alinear el objetivo del emisor con el objetivo del inversor. La particularidad de un bono verde o un bono social con aplicación y uso de fondos directos es que va a tener un cupón que va a ser igual a un bono tradicional. En el caso de los bonos que están vinculados a la sustentabilidad, digamos, lo que se ha trabajado, y este es un proceso que es un ongoing discussion, y a medida que avanza y se sigue desarrollando el mercado, se crean nuevas formas de instrumentarlos, más creativas, más desarrolladas y que alinean más aún los objetivos. Una es la del cupón con un step up, digamos. Se definen Key Performance Indicators. Si el emisor cumple anualmente con esos Key Performance Indicators, el cupón va a seguir siendo 5%, que es el que salió desde el momento de la emisión. Si el cliente no cumple con esto, hay un step up de 25 bips, de 50 bips, etcétera, en el cual se le penaliza por no haber cumplido con esos Performance Indicators. Y lo que se ha utilizado en unas reemisiones muy recientemente que hemos hecho, por ejemplo, con Enel, en Italia, es que sea variable. Que no solamente suba y se penalice, sino que inclusive para incentivar más aún al emisor a cumplir y a rajatabla tratar de ir en línea con los objetivos fijados en los Key Performance Indicators, que tenga un step down,
que no solamente se lo penalice, que si cumple inclusive pueda llegar a bajar, de manera de que de esa manera no hay un step up, step down a medida que va pasando el bono, sino que las subas y las bajas se acumulan y al final del periodo, por una emisión de 100, si el cliente llegó en más años a superar esos Key Performance Indicators, puede llegar a pagar 95, de manera de que puede ser que tenga años de suba, años de baja, y que eso quede parejo, los 100 de emisión van a ser 100 de pago. Si el cliente tiene más años con incumplimientos del Key Performance Indicators, los 100 de emisión van a terminar siendo 105, 110 o más al momento del vencimiento. De manera de seguir alineando y promoviendo el cumplimiento de los compromisos que se han hecho, que a su vez va a traer más transparencia, más confianza y más demanda al mercado. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les comentaba de las opiniones de segunda parte. El segundo sello de calidad, el primero el del banco colocador o estructurador, y el segundo el de la opinión de segunda parte. Así como tenemos empresas calificadoras de riesgo, el mercado, y cada vez más, al principio eran dos, que eran Sustainalytics y Vigeo. Hoy ya tenemos más compañías, ahí a manera de ejemplo hemos incorporado 5, pero hay otras que se están desarrollando, que es el mercado sigue creciendo, sigue dando para que se desarrollen más compañías, y estas segundas compañías de opiniones de segundas partes lo que hacen es exclusivamente dar una opinión, un informe sobre las cuestiones puntuales de ESG que sea el bono, sean verdes, sean sociales, sean sustentables, cuáles son los dos, o sean sustainability linked, como les había comentado recién. Se hace una opinión tanto del marco como de la emisión. Otra de las formas que pueden ser utilizados, además y como complemento a las opiniones de segunda parte, son verificaciones. Las verificaciones que hacen Deloitte, KPMG y Ernst & Young están más alineadas al marco integral y a la transacción, pero con cuestiones más internas de la compañía y estratégicas de la compañía que cuestiones que van hacia el inversor. Obviamente es un nice to have, digamos, no es una condición indispensable, pero de nuevo, en esta línea de buenas prácticas es algo que estamos viendo más y más. La tercera categoría, que puede ser también complemento a las opiniones de segunda parte, son las certificaciones. Las certificaciones por partes de terceras partes independientes, de Climate Bond Initiatives, hay otras de las Naciones Unidas, lo que hacen es certificar, digamos, los criterios de elegibilidad que sean utilizados para los bonos, pero no así las aplicaciones que se vayan a hacer. Y por último, lo que tenemos es una competencia que se ha desarrollado a las opiniones de segunda parte, que son las conocidas calificaciones de riesgo crediticio, Moody's, S&P, Fitch está arrancando también el proceso, que lo que han hecho es desarrollar un departamento paralelo al crediticio, de manera de dar además de dar su servicio de reporte crediticio, lo que están haciendo es también haciendo el mismo trabajo que hacen las opiniones de segunda parte. Obviamente es un mercado que lo están desarrollando, van de a poco, hoy por hoy están ofreciendo en el marco integral, el costo es similar, pero obviamente el mercado, por una cuestión de experiencia, historia, tamaño y relevancia, obviamente prefieren, por lo menos por el momento, a las opiniones de segunda parte tradicionales que a los calificadores de riesgos, aunque hay algo que estamos viendo de a poco, porque obviamente ellos, al poder dar un servicio complementario al crediticio, obviamente desde el punto de vista de costo tienen un beneficio. Y el tercero que les comentaba es el reporte. El reporte, como les decía, es algo clave, fundamental. La no emisión de un reporte no implica un incumplimiento del bono, la no emisión de un reporte no implica que el bono no deje de ser verde, social, sustentable o vinculado a la sustentabilidad. Lo que va a hacer la no emisión del reporte es que ese emisor probablemente en el futuro, si quiera volver al mercado con una nueva transacción, el mercado no se la compre directamente. Entonces, lo que hace es
cuanto más desarrollado, cuanto más completo, cuanto más puntual sea, más certeza le va a dar al inversor en el futuro de volver a confiar en ese emisor en una nueva transacción. Las formas de publicación son flexibles, son variables, pueden ser en la web de la compañía, puede ser en su reporte de sustentabilidad, puede ser en un press release, puede ser a través de los hechos relevantes que se hagan en los mercados donde la compañía cotice sus acciones o sus bonos, y la forma en cual se presenta también es muy flexible. Pueden ser 4 hojas, pueden ser 10 hojas, puede ser simplemente una descripción textual de lo que se hace, puede acompañarse con gráficos, etc. Es algo que es muy flexible, pero que, como les dije antes, es algo que ha empezado a tener una relevancia fundamental hacia futuro. Siguiente, por favor. Eva, deberíamos ir cerrando para poder dar un ratito de tiempo a las preguntas que tenemos, ¿sí? Gracias. Perfecto. Muy rápido, acá les quería mostrar cómo va el mercado y a dónde va el mercado. Como ven, crece, el mercado verde claramente es lo que más se ha desarrollado, aunque últimamente, por ejemplo, con el COVID, los bonos sociales es algo que han crecido mucho. Ahí tenemos los mayores emisores, como vemos, el Banco Europeo de Inversiones es uno de los principales. En la siguiente hoja, Clary, ¿dónde estamos en Latinoamérica? También creciendo, ahí ven el 2008 que cae. No es que han caído las emisiones de bonos de estas características, sino que lo que ha pasado, recuerdan, y lo vivimos en carne propia en Argentina, fue el cambio de dinámicas de tasa que hizo que en ese momento el mercado se cierre por un tiempo para mercados emergentes, pero también lo vemos creciendo y lo vemos Chile, CAF, BNDES, CABEI como los principales emisores. Siguiente, Lil. Ya vamos terminando. Acá donde les comentaba al principio, inversores convencionales son todos los emisores, y ahí es donde tenemos para bonos verdes o no verdes. Tenemos los inversores socialmente responsables, que son los que van a verde, social o sustentable, y en la punta de la pirámide, los inversores claros de bonos verdes, que como les mostré en los gráficos anteriores, hoy por hoy, y desde hace varios años, sigue llevándose un 60% de las emisiones. Y por último, ¿a dónde vamos los bancos, digamos? Y los organismos reguladores. A ver, y acá terminamos la presentación. El mercado de bonos claramente está desarrollado, el mercado de bonos tiene sus estándares, el mercado de bonos sigue y va a seguir en línea de la tendencia que hemos visto en los gráficos anteriores. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos 2 años? Los bancos también estamos en la misma línea. Los bancos estamos estructurando transacciones de diferentes características, sean bilaterales, comercio exterior, derivados, cartas de crédito, digamos, diferentes tipos de transacciones, ya sea con uso de fondo específico o con Sustainability Linked, como les dije, con el Key Performance Indicators, empieza a desarrollarse. En Europa, desde hace varios años, en Estados Unidos, más tarde, desde este año y parte del año pasado, es algo que está creciendo exponencialmente. Hay muchas compañías que no solamente quieren dar la vista al mercado, sino a los bancos. ¿Por qué a los bancos? Que es algo que le estoy poniendo ahí abajo. Y Félix lo dijo antes, los bancos, además de la calificación crediticia, así como para el mercado inversor está el Second Opinion Provider, nosotros los bancos ya estamos desarrollando, no está in place todavía, pero es algo que va a venir. Además de la calificación crediticia que tenemos de los clientes, vamos a tener una calificación ESG que va a ir por separado. Como recién decía también Carlos, ya no financiamos más carbón, ya el tema petróleo y sobre todo el petróleo pesado, el petróleo de arenas, es algo que cada vez va más complicado. Las compañías cementeras, las compañías de acero, tienen que empezar a cambiar su matriz de generación energética, y ahí es donde va a empezar no solamente los renovables, sino el hidrógeno verde. Y como les digo, es algo que si nos tenemos que poner hoy en un año en dónde estamos los bancos con esto, estamos como en el 2016-17 en el mercado de bonos. Algo que se está empezando a estandarizar, algo que se viene y que estoy seguro que va a tener la misma tendencia que en el futuro. Y con esto cierro, Clary.
El tema también es qué hacemos en Argentina. La CNB en el 2019 equilibró y lo que hizo fue seteó pautas para la emisión de bonos locales en el mercado local a través de la estandarización y la aplicación de principios de pautas de bonos verdes, sociales y sustentables, como así también qué requerimientos se necesitan a través de la CNB para la emisión de esos bonos. Y ahí lo dejo para preguntas. Muchas gracias, Sebastián. Disculpa que tuve que apurar un poquito, es súper interesante y estamos todos escuchando, pero quería dar un espacio a preguntas para que se cree un ida y vuelta con ustedes. Pregunta N. Bollini. ¿Cuál es vuestra opinión con respecto a la propuesta de cambiar deuda por cumplimiento de protección de la naturaleza? El que quiera responder, porque no está dirigido a ninguno en especial. ¿Ninguno se anima? Sí, entonces, si permite, Carlos y Sebastián, voy a hacer una respuesta al nivel, vamos a decir, de estados. Yo sé que este debate está ahora mismo en el FMI, en el Banco Mundial, esta discusión, quiero decir, esta opción. Hay un grupo de trabajo que está trabajando, evaluando esa opción en el nivel del OCDE también. Y también es dentro de la discusión de los special drawing rights, los, no sé cómo se dice en español, olvidé, pero que cada estado tiene, en el FMI, bueno, cada estado tiene un derecho, un derecho en el FMI, eso se va a ampliar y va a ser una distribución entre los países ricos y los países pobres, y tenemos que ver a qué va a servir eso, a qué tipo de proyectos se puede financiar, y claramente que estamos en favor que eso va por proyectos verdes, porque la mayoría de los países que tienen esta dificultad tiene problema económico, problema de flujo financiero, problema de reembolso y también a veces problema climático. Entonces, perdonar la deuda, o mejor dicho, usar este fondo para proyectos verdes, creo que es un tema que podemos apoyar. Solo para terminar, tenemos que evitar dos problemas, pequeños problemas. Primero, tenemos que estar seguros que este flujo va realmente por proyectos verdes. Y segundo, tenemos que evitar que perdonar la deuda, como pasó en el pasado, que el país va con otro tipo de emergente para buscar otro tipo de deuda que a veces no son verdes. Entonces tenemos que solo tomar estos dos criterios, pero es un debate ahora que existe y creo que se va a venir con soluciones creativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Félix. Bueno, y la siguiente pregunta que tenemos es de Juan Greco. Primero agradece por las excelentes presentaciones y quiere consultar a cualquiera de los expositores cómo ven la dinámica de la financiación directa al consumidor. Me refiero a la posibilidad de que las familias puedan acceder a adquirir, por ejemplo, un vehículo sustentable, a construir una fuente solar de energía en sus hogares, etc. Hasta ahora ningún fabricante ofrece una financiación accesible para estas opciones. ¿Alguno quiere? Sí, Gracias, sí, Carlos. No hay problema. A ver, yo creo que es algo que tarde o temprano va a venir. Cuando yo les comentaba a dónde estamos yendo los bancos, obviamente en Argentina estamos, y en Latinoamérica en general, un paso atrás, pero sobre todo en los países nórdicos, digamos, esta tendencia de que el banco, como un total, como un todo, y no solamente en el mercado de capitales, va a modificar la forma en que lleva adelante sus negocios, tarde o temprano va a llegar al segmento retail, digamos. Hoy lo empezamos en el mercado de capitales, como les dije recién, lo estamos empezando a aplicar en el mercado corporativo de préstamos, y tarde o temprano va a llegar al mercado retail, al segmento minorista. Cuando llegue al segmento minorista, vamos a empezar a ver préstamos personales que sean verdes, vamos a empezar a ver préstamos hipotecarios que tengan su característica verde en tanto y en cuanto esos préstamos hagan y tengan un impacto concreto en el medio ambiente, o lo vamos a ver en préstamos personales o hipotecarios
pero con fines sociales, digamos. Como saben, por ejemplo, en muchos países del mundo hay regulaciones en las cuales los bancos tienen que hacer determinado tipo de préstamos a un determinado tipo de población con tasas más bajas a lo que son las costumbres del mercado y con plazos más largos, con condiciones más laxas. Claramente es ese target, ese mercado al cual se va a ir ese tipo de préstamos, va a lo que habíamos visto recién en la presentación de lo que es fines sociales, digamos, que son los que van a necesitar ese tipo de acceso. Yo creo que también, comentaba el tema del agua, ese tema también debería meterse. Yo creo que tarde o temprano va a llegar al segmento retail, y una vez que llega al segmento retail, los managers de los bancos y los responsables de ese segmento van a tener que empezar a desarrollar no solamente la forma en que van a ellos internamente manejar su negocio, como sucursales y como tema del consumo de papel, el consumo de energía, etcétera, etcétera, sino cómo hacen extrapolar las políticas internas a través de los productos que venden para beneficio de sus clientes, como hacemos hoy en el mercado corporativo. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas, así que si no hay, a ver acá, Sebastián Dinucci dice, dado que los proyectos dedicados a lo social o lo verde, y sobre todo en proyectos de agua, no tienen tarifa en moneda dura, ¿existe estructuración en moneda local o solo en dólares, euros? ¿Hay alguna estructuración tipo PPP? En el mercado local, como les decía, ya tenemos la regulación, como han hecho otros países de Latinoamérica, la regulación concreta. De hecho, Geneia ha emitido un bono verde para parques eólicos. El Banco Vice ha emitido un bono verde también, con suscripción del IFC, si no me equivoco, y el Banco Galicia también. Fueron bonos, los del Galicia y del Vice fueron particulares porque fueron una suscripción privada con un solo inversor, pero la transacción de Geneia y otra más que no recuerdo en el mercado local fueron puramente realizadas. La categoría verde y, digamos, no distingue el tipo de moneda. Obviamente, si el emisor es un emisor con tarifa especificada, lo lógico es que la emisión sea en pesos, por un tema de evitar las lecciones aprendidas allá por el 2001, después de la crisis, pero no quita que una emisión en pesos se pueda hacer verde. Una de las particularidades que tiene el mercado es distintos tipos de transacciones pueden vestirse, entre comillas, de verde, de social, de sustentable y de sustainability linked, independientemente del producto que se trate. Como les comenté recién, hace 2 meses se hizo la primera transacción de un derivado financiero verde. Por ahí en un préstamo donde la aplicación de fondos es más concreta, o en un project finance donde se financia una planta o una autopista, es más claro, pero se puede estructurar diferentes tipos de transacciones. Lo importante, como les dije, es que esté estandarizado respecto de la trazabilidad, la elegibilidad, el reporte, etcétera. Y el otro tema es, digamos, que los fondos se utilicen específicamente para lo que se va a hacer. Yo estoy convencido de que en el mercado local, a medida que pase el tiempo, vamos a empezar a tener los fondos de los bancos, los fondos de las compañías de seguros, que son los principales inversores en el mercado local, que van a empezar a desarrollar sus baskets verdes sociales, que lo que van a permitir después es que haya más inversores. Gracias, Sebastián. Y tenemos una última pregunta, con esto vamos a ir cerrando, de Guillermo Olcese. Dice, ¿cómo ven la legislación y regulaciones en Argentina para que las empresas privadas comiencen activamente a desarrollar proyectos de reducción de emisiones de carbono? ¿Qué leyes deberían sancionarse? No sé si Carlos, Félix quieren responder. Sebas. Sí, como
les comentaba antes, a ver, todo bono en el mercado local tiene que pasar por CNB, que es el organismo regulador que de alguna manera valida el documento, el prospecto y el suplemento del precio, en el cual se incorpora toda la información que después se hace público al inversor para que todos los inversores tengan la misma información y puedan tomar las decisiones bajo la misma vara, de manera de que ninguno tenga, y es un poco la oferta pública. A través de esta regulación que se creó en el 2019, habilita a que las compañías arranquen ese proceso, y algunas lo han hecho. Vamos un poco atrás, es la realidad, pero un montón no solamente compañías multinacionales con operaciones en Argentina que de alguna manera tienen su política grupal, global, bajada desde casa matriz, y la aplican. El segundo paso es todo lo que hacen, empezar a llevarlo como las compañías europeas, las nórdicas y las americanas de hace unos años empezaron a hacer. Todo eso que se describe en los reportes de sustentabilidad, que en el pasado también se hacía en las compañías de los países desarrollados y terminó no siendo suficiente, simplemente mostrar qué hacían con una escuela o en una localidad aislada, no era suficiente, y empezaron a canalizar parte para hacer más a través de los Amundi, los Fidelity, etcétera, de este mundo, para que esa inversión se canalice, el excedente de fondos se canalice en el mercado sustentable. Hoy en Argentina tenemos la regulación, el mercado de capitales obviamente es un mercado menos profundo, menos líquido, más restringido y sujeto a los vaivenes de la economía argentina, pero el canal está. Lo que las compañías me parece que deberían hacer ahora, las multinacionales con operaciones en Argentina, las compañías argentinas con accionistas argentinos, es todo eso que hacen, porque todos sabemos que sí se hace y que lo muestran en su reporte de sustentabilidad, debería empezar a no serles suficiente, como empezó a pasar en el exterior hace unos años, y que parte de lo que no pueden hacer en forma directa, empiecen a hacerlo en forma indirecta. ¿Cómo? Canalizando esa inversión a través de administradoras de fondos, para que las administradoras de fondos tengan bolsillos verdes que puedan invertir en los productos. De la misma manera, esas mismas compañías van a buscar bolsillos verdes de manera de diversificar su fondeo, como se ha hecho en el exterior, y es un proceso que sí, obviamente estamos todavía en pañales, como decimos, pero es algo que va a llegar, porque va todo en esa línea. Las compañías argentinas que tenemos nosotros de clientes, las multinacionales y las locales, sabemos que tienen esos objetivos, y es un tema de que se empiece a mover y que se empiece a desarrollar. Creo que falta un poquito de publicidad y un poquito de fortaleza, quizás la creación de algún tipo de comité de miembros, como había comentado yo, que haya bancos, que haya compañías, que haya reguladores, que haya las subsidiarias locales de Sustainalytics o Vigeo, que empiecen de alguna manera no a crear esas pautas, pero si querés a fomentar y marketinear el mercado, porque obviamente puede haber interés. Nunca es malo agregarle un poquito de pimienta como para que la cosa empiece a tomar un poquito más de vuelo. Gracias, Sebastián. Carlos, querías hacer un comentario. Un comentario muy breve. Yo no voy a opinar sobre regulación local, no nos toca. Lo que sí quisiera decir sobre esto de regulación es que este tipo de prácticas y de orientaciones y de nuevas digamos, maneras de financiar, nosotros lo trabajamos digamos, no esperamos la regulación, nosotros evolucionamos en qué tipo de productos ofrecemos, y lo que tratamos de hacer es trabajar del lado de la oferta, es decir, de que se asocien los bancos locales a lo que nosotros hacemos, digamos que difundir buenas prácticas.
Eso tiene una ventaja, que uno no tiene que esperar que el regulador se ponga a tono, y en ese sentido, por ejemplo, Vice, nosotros tenemos una línea de crédito con ellos, y ellos se sumaron a IDFC, entonces ahí van a adherir a cierto tipo de prácticas que van orientadas, por ejemplo, justamente a los temas ambientales. Así que, digamos que es otra manera de trabajarlo. Y también favorecemos e incluso financiamos todo lo que es análisis y evolución de estudios sobre regulación. Ahora, el tema en el que estamos trabajando mucho, además de justicia climática, que es un tema que viene, es el tema que los reguladores ya están trabajando, que es la tomada en cuenta en las carteras de los bancos, el riesgo climático de transición. Así que en eso también estamos metidos, pero bueno, digamos que lo hacemos por más que el regulador, independientemente de en qué etapa de evolución esté, y la verdad que lo que uno puede ver, inclusive en la región, es que todo el mundo está avanzando en estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a Carlos, a Sebastián, a Félix. Realmente una charla súper interesante. Nos hemos extendido un poco en lo que dura habitualmente el webinar, pero estaban todos muy interesados escuchándolos. Hay muy buenos comentarios en el chat. Para cerrar, voy a dar la palabra a Liliana Hidalgo, directora de la Cámara, y de mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Clary. Bueno, gracias a todos, gracias Félix, Carlos, Sebastián, le agradezco especialmente a Sebastián Gurmendi también, que tuvo la idea de la charla de Crédit Agricole. Y bueno, los esperamos la próxima, esperemos que para fines de año capaz que nos puedan venir a dar otra locución. Veo que gente de la Comisión de Sustentabilidad estuvo conectada, con lo cual pienso que es una temática que abarca también esa comisión, así que espero la próxima que podamos unirlos. Les mando un beso a todos y les agradezco a todos los participantes que estén acá y nos vemos la próxima. Gracias.